cristiano a mi manera, mi camino es por otro lugar. Se acabó en mí la hipocresía, libertad, mi vida quiero cambiar. Muy buenos días, jóvenes. Sean bienvenidos una vez más a la catequesis para prepararnos a la confirmación para este año 2021. Reciban de parte de la Iglesia de San José del Buen Consejo un saludo fraterno, así como de parte de toda la comunidad josefina. El día de hoy vamos a ver el tema Cristo joven. Y vamos a ver entonces cuáles fueron las primeras interacciones de Jesús siendo joven aún con el resto de las personas. Pero más importante, cuál va a ser nuestra reacción ante la venida de Cristo a nuestras vidas. Para eso, les pido que nos pongamos en actitud de oración y decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos muchas gracias porque en este día nos permites seguirnos preparando para encontrarnos con el Espíritu Santo, para que tu bendición se infunda en nosotros y sobre todo, Señor, para que cada uno de estos jóvenes pueda conocer a Cristo de una mejor manera, pero así también puedan enamorarse de su camino y con el don del Espíritu Santo puedan ser buenos cristianos y sobre todo mejores personas en la sociedad. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos que nos acompañes y nos des el discernimiento necesario para el día de hoy poder comprender tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La venida de Cristo a nuestras vidas puede darse en diferentes momentos. Algunos lo encuentran de muy pequeños, algunos en la juventud y unos ya siendo adultos. Pero la venida de Cristo a cada uno de nosotros tiene una acción, una reacción que causa también en cada uno de nosotros y nos permite comprender cuál es el designio de Dios en nuestras vidas. Para María fue un cambio de vida radical. Con apenas 14 años se encontró embarazada de Cristo y su vida dio un giro que no tenía esperado. Así también los pastores, al escuchar el anuncio de Cristo, dejaron sus rebaños y corrieron a ver el nacimiento del Mesías. José, que era un hombre casto, por ejemplo, tuvo que afrontar de un momento a otro la posibilidad de ser padre y criar a un hijo que él todavía no conocía. Sin embargo, cada uno de estos retos se afrontan dependiendo de nuestra realidad y dependiendo de la forma en la que Cristo se manifiesta en nosotros. Siendo aún todavía un bebé, San Juan Bautista saltó de alegría en el vientre de su madre. Así que las reacciones pueden ser diversas, pero lo importante es que Cristo llega con ese mismo amor y decisión a nuestras vidas. Como punto de partida del día de hoy, vamos a observar la cita que encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 40. En esta cita encontramos la presentación de Jesús en el templo. Habiendo pasado el tiempo de purificación, presentan entonces José y María a Jesús en el templo, siendo apenas un bebé. En este lugar se encuentran dos personas que, guiadas por el Espíritu Santo, acompañarán esta pequeña historia. Al principio, cuando es presentado, Simeón toma la palabra y tomando al niño en sus brazos, le exclama al Señor que le agradece la oportunidad de haber conocido al Salvador, por cuanto el Espíritu le había revelado que no moriría hasta que conociera al Cristo, al Mesías. Con estas palabras entonces María empieza a observar en su vida un cambio diferente, un cambio que le permite a ella entender el designio de Dios. Y las palabras que a continuación él le dirige van a marcar una vida para María. Le dice que este niño será signo de contradicción y de resurrección, pero al mismo tiempo le dice que también será una daga que le atravesará el corazón. María va entendiendo estas cosas poco a poco y se topa con la realidad de que el camino de criar al Hijo de Dios va a ser más complicado de lo que espera, pero aún así, con mucho amor, decide emprender este caminar. Al mismo tiempo, José, que acompaña de forma silenciosa, por cuanto encontraremos que José nunca tiene una palabra o menciona una palabra en las Escrituras, sí entiende y reacciona de la forma adecuada a cada una de las peticiones que el Señor le hace para el bienestar del niño. En un momento más adelante encontramos a la profetisa Ana, que en el momento que mira a Jesús empieza a alabar a Dios y dice que este niño traerá grandes noticias para toda Jerusalén. Al finalizar entonces el capítulo, vamos a encontrar en el versículo 40 que dice que el niño seguía creciendo en gracia y sabiduría. Y esto precisamente es lo que marca a Jesús a través de sus primeros años de vida.
la sabiduría con la que él podrá llevar a cabo una pequeña misión desde su infancia, pero con mucho amor para que las demás personas puedan ir conociendo un poco de ese Dios amor que él viene a representar al mundo. En el Evangelio de Mateo vamos a encontrar en sus primeros capítulos que vienen unos reyes, los reyes magos que le decimos tradicionalmente. Él los describe como unos magos que vienen de Oriente. Estos magos vienen caminando porque han visto la señal de que el Mesías está por nacer. Y lo que ven ellos es una estrella, la estrella de Jerusalén, que los guía directamente a su encuentro con Jesús. Al principio vamos a ver que toda Jerusalén se conmociona al ver que ellos llegan, pero ellos llegan directamente a palacio, y en palacio encuentran a Herodes, y le preguntan dónde está el Mesías que había de nacer. Esto concierna un poco a Herodes por cuanto no sabía él o desconocía de alguna manera que había escrituras que decían que iban a ser un libertador, o por lo menos ese fue el mensaje que él percibió. Y entonces pregunta y los eruditos le mandan a decir que debía nacer en Belén. Así que los Reyes Magos se dirigen directamente a Belén. Esto entonces nos propone a nosotros diferentes escenarios. Primero, que la conmoción se da porque los Reyes Magos llegan en grupos grandes, llegan en comitivas que llevaban presentes para, en este caso, el rey que debía nacer en Belén. Por lo tanto, me imagino yo que estos grupos grandes de personas iban obviamente guiados o encabezados por cada uno de los magos que venían de Oriente. Esto es importante en el sentido de que podemos comprender que cada uno de ellos lleva regalos distintos, no llevaban el mismo regalo. Uno de ellos llevaba oro, el oro se le entrega a los reyes. Otro de ellos llevaba incienso, y el incienso es para los sacerdotes. Y el otro llevaba mirra, y la mirra era un aroma especial similar al incienso que se utilizaba solamente para los dioses. Eso quiere decir que dentro de las señales que ellos vieron, ellos encontraban a una persona que llenaba estos tres requisitos. Era rey, era sacerdote y también era Dios. Y sin importar cuál había sido la noticia que recibieron, cuando encontraron a Jesús en una casa humilde, no dijeron, bueno, esto no parece un rey. Al contrario, solamente se postraron y ofrecieron sus regalos. Quiere decir que en ellos, esta misma impresión que ellos ya tenían, fue precisamente la que encontraron. Encontraron a un rey, encontraron a un sacerdote y encontraron al Dios nacido en medio de nosotros. A partir de este punto entonces podemos ver nosotros que una señal les permitió conocer la verdad de Cristo y entender cada una de sus dimensiones. En el Evangelio de San Lucas encontraremos también la primera iniciativa del joven Jesús. Jesús tiene más o menos 12 años y la palabra nos dice lo siguiente. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguro de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todos un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscamos». Él les contestó, «¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre?». Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret posteriormente, siguió obedeciéndoles. Su madre y su padre guardaban todas estas cosas en su corazón. En esta lectura podemos observar diferentes características. La primera y muy particular es el tiempo que pasó Jesús perdido. Dice que después de que habían ido a Jerusalén, ellos regresaron todos en una caravana. Las caravanas en aquel entonces se formaban de una manera diferente. Por ejemplo, iban hasta adelante los ancianos, luego los hombres, luego en medio iban los niños y por último iban las mujeres.
Por lo tanto, no se mezclaban todos entre sí y se reunían solamente para las pausas, no solo en el descanso, sino para los momentos en los que comían. A pesar de que ya había pasado un día de camino, más o menos nos imaginamos que en la noche es cuando se debían reunir para dormir juntos, se dan cuenta que Jesús no está. Y a partir de ese momento tardan 3 días en encontrarlo. Eso quiere decir que Jesús pasó 4 días en el templo enseñando y preguntando. También nos podemos preguntar dónde dormía Jesús, dónde comía Jesús. Si él estaba en medio de los sacerdotes, lo más normal es que los mismos sacerdotes le daban de comer, y más de alguno de ellos se lo ha de haber llevado a su casa para que pudiera dormir y al día siguiente presentarse de nuevo en el templo. Por lo tanto, los estaba acompañando en todo momento. Y esto de hacerles preguntas, escucharlos y responder lo que a él le preguntaban es precisamente su primera iniciativa. Es el momento en el que empieza a enseñar, en el que empieza a compartir el amor de Dios. Esta es su primera experiencia a los 12 años, por cuanto ya tiene edad para ser escuchado. En ese entonces, para poder tener voz y voto, debían tener 30 años. Pero a los 12 años ya no se contaban solamente como parte de un bien, ¿verdad? Porque en ese entonces, tanto las mujeres como en este caso el ganado se consideraban bienes de un hombre. Y los hijos a partir de los 12 años ya tenían posición en la mesa. Por lo tanto, esta edad es muy particular para que él intentara ya intervenir en estas acciones. Así que él espera precisamente ese momento. Pero entonces enfoquémonos un poco en lo que él representó para las personas que lo escuchaban. Dice que las personas quedaban maravilladas de su inteligencia, de las preguntas que él mismo hacía a los sacerdotes y de las respuestas que proponía. Por lo tanto, él va impactando en la vida de todos. Pero en la vida de sus padres hay un aspecto distinto. Ellos lo primero que hacen es reclamarle. Si yo, por ejemplo, me hubiese perdido a los 12 años porque me quedo en país platicando en algún lado, al encontrar a mis papás me hubieran dado una gran nalgada, un cinchazo, jalón de oreja o algo similar. Pero para Jesús fue diferente. Sus padres le dicen, ¿por qué nos has hecho esto? Eso quiere decir que él ya tenía una edad para discutir los problemas. Yo creo que todos los que somos padres, al principio corregimos a nuestros hijos, pero llega una edad en la que ya podemos hablarles para que ellos entiendan cuál fue el problema y encontremos juntos una solución. Esta propuesta la tiene José y María. Eso nos habla de su buena paternidad. Y al confrontarlo, él les dice, ¿acaso no saben que yo debo estar donde mi padre? Esta respuesta ellos tal vez no la comprenden, pero sí que les hace un clic. Les dice, señores, acuérdense que este hijo es prestado. Este es el Hijo de Dios. Ellos lo han creado durante 12 años y no han terminado de comprender digámoslo así, este compromiso tan grande que tienen. Pero en ese momento les queda claro. Se acuerdan que uno es padrastro y ella también es madre, pero es madre del Salvador. Esto viene entonces a cambiar sus vidas una vez más, porque les plantea una situación diferente. Y Jesús entonces a partir de ese momento dice la palabra que se va con ellos y les sigue obedeciendo. Eso quiere decir que se sigue congraciando con sus padres terrenales. ¿Por qué? Porque precisamente lo que Él quiere es tener todas esas etapas de humanidad que existen en Cristo, por cuanto Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Hace algunos meses proponíamos la figura de cuando Jesús conoció a Juan y Andrés, que ellos eran discípulos de Juan Bautista. Estaba Juan Bautista predicando a sus discípulos cuando pasó Jesús cerca, y él dijo, ese es el Cordero de Dios. Andrés y Juan se levantan y siguen a Jesús. Al seguirlo, Jesús se da cuenta que lo están siguiendo y les pregunta, ¿qué quieren? Y ellos contestan, conocer dónde vives. Y entonces se van con él y pasan, porque ya era tarde, pasan también la noche ahí. Eso quiere decir que tuvieron una convivencia con Jesús bastante grande. El conocer una persona también indica conocer dónde vive, porque uno normalmente conoce dónde viven los amigos. Y ha llegado a su casa, ya ha entrado a tomar fresco, gaseosa, ha comido con ellos. Son relaciones normales de amistad. Y esta es la primera propuesta que tiene Jesús. Es una característica bastante importante si tomamos en cuenta que Juan en ese momento tiene 19 años. Eso quiere decir que su primer predicación y su primer discípulo fue un joven, como ustedes. Esto quiere decir también que Jesús
prefiere la juventud sobre la gente mayor. ¿Y por qué hace esto? Porque conoce la vitalidad, la fuerza y la decisión de un joven. Todos los demás discípulos, cuando Jesús fue crucificado, huyeron, se disgregaron, se separaron. Pero Juan, que en ese momento tenía 22 años, se quedó parado con valentía a los pies de la cruz, sabiendo que él también era perseguido por ser discípulo de Cristo. Esto nos habla entonces de una fortaleza que va más allá de la de los hombres maduros. ¿Por qué? Porque el hombre maduro ya tiene mucho que perder. Tiene una familia, tiene una esposa, tiene un trabajo, y este tipo de cosas lo separan de momento de la realidad que Cristo quiere para su vida. De este entonces podemos entender también que los jóvenes tienen una convicción distinta que les permite acercarse a Jesús de una manera especial. Pero de este relato vamos a tomar el día de hoy la parte final, en la cual podemos ver la respuesta de estos jóvenes a la predicación de más o menos unas 12 horas que vivieron con Jesús. Encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 40 al 42. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. Entró primero y encontró a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Y se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que significa piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como podemos ver de esta palabra, la primera acción, la acción siguiente a la predicación de Cristo, fue precisamente el trabajo que empezaron a realizar. Cuando Andrés encontró al Mesías en Cristo Jesús, lo primero que hizo fue querer compartirlo. Y este querer compartirlo ya nos habla de una conversión, nos habla de una manera distinta de ver la vida. Porque cuando alguien encuentra algo muy precioso, lo primero que hace es compartirlo. Si una persona, por ejemplo, se saca la lotería, se lo va a contar únicamente a sus allegados. No lo va a contar al resto del mundo, no lo va a publicar en redes sociales, porque entonces tenemos todos el temor de que existan extorsiones, que nos quieran robar, que nos quieran hacer cualquier tipo de daño. Pero a las personas de confianza sí que se lo vamos a compartir. ¿Por qué? Porque es parte de la emoción que lleva. Así entonces Andrés tiene una emoción dentro de su corazón que lo invita a compartir a Cristo Jesús. Él no sabía tampoco que la primera reacción de Jesús era identificar en Pedro ese vehículo que iba a llevar luego a la iglesia a caminar por todo el mundo. Así que cada uno de nosotros tiene particularmente una tarea que hacer. Algunos predican, algunos son ministros de la comunión, algunos llevan a Cristo en forma de Eucaristía a los hogares para las personas enfermas, pero todos los trabajos de la iglesia llevan consigo dos componentes. El primero, haber conocido a Jesús, y por haberlo conocido, emprender una misión. Para nosotros también entonces, jóvenes, el día de hoy, la invitación es para que conozcan a este Cristo Jesús. Ese Cristo Jesús que quiere conocer jóvenes con valentía y fuerza para que su palabra pueda llegar a todas partes. Ese Jesús que con amor nos dice: no importa qué problema tengas, yo te ayudo y tú me ayudas a mí a esparcir el amor. De esta forma, todos estamos metidos en estos engranajes de amor que nos llevan a predicar la palabra de Cristo y a volvernos a cada uno de nosotros mejores cristianos. Por último, entonces, recuerda de ver en la descripción en la parte de abajo cuál será la tarea para esta semana. Esta semana tendremos la elaboración de un documento de Word que tú deberás entregar para completar esta tarea. Al finalizar entonces nos despedimos de la misma forma que iniciamos, haciendo una pequeña oración y decimos juntos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque en este día nos has permitido comprender un poco de tu palabra y de la cercanía que tú tienes con los jóvenes. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de ellos y les permitas en su corazón el amor suficiente para conocerte, para comprenderte y para seguir tus pasos. Nos despedimos entonces y lo agradecemos todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se ha abierto un mundo para mí, he decidido vivir a la manera